Para realizar el taller medición de la latitud del sitio de observación o medición del tamaño de la Tierra, se necesita hacer el siguiente experimento. Necesitamos un palito largo, una vara larga a la cual llamaremos gnomon. Preferiblemente que sea delgada, pero si no es delgada, entonces que al menos termine en punta. Nos aseguraremos de colocar la varilla bien perpendicular con el suelo, y debajo de la varilla, en realidad antes de colocarla en el suelo, se colocará idealmente algo en lo cual uno pueda hacer pequeñas marcas. Puede ser un pliego de papel periódico. Nos ayudaremos de una brújula para procurar identificar el norte. Así sea norte geográfico, asumiremos que el norte geográfico es parecido al norte magnético. Claro está, la brújula nos da el norte geográfico, pero norte magnético. Se colocará entonces a lo largo del papel unas líneas que nos ayuden a identificar los puntos cardinales norte, sur, oriente, occidente. Y básicamente ya estamos listos para comenzar a hacer la observación. Entonces, desde las 11:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde, vamos a estar pendientes de cada cierto tiempo, lo que ustedes definen, lo que vean conveniente, y ir tomando mediciones de la sombra. Para ello entonces pueden, por ejemplo, digamos que la primera sombra que se generó fue a las 11:30 de la mañana, y que esa primera sombra, dibujémosla de negro, la primera sombra fue esta. Ustedes entonces pueden coger y hacerle una pequeña marquilla al extremo de la sombra. La marcan con una X, con un círculo, como prefieran, y le colocan un numerito para no confundirla con otras. Dejan pasar entonces cierto tiempo, se darán cuenta que la sombra se movió, no solamente se movió, sino también se acortó. Entonces a esa segunda sombra le colocarán otra pequeña marquilla, y así sucesivamente desde las 11:30 de la mañana hasta las 12:30 de la tarde. Puede ser que en algunos momentos pase una nube y no se vea la sombra, entonces pues esperarán un poquito más, en fin, se hará lo que se pueda. Idealmente este experimento deberán procurar hacerlo un día antes y un día después del equinoccio. Entonces procurar hacerlo hasta un día después del equinoccio. Entonces, claramente, si estamos en el equinoccio de marzo, lo procurarán hacer del 20 al 22, o del 21 de septiembre lo intentarán hacer desde el 20 hasta el 22 de septiembre, dependiendo de la fecha que caiga para nuestro semestre. Listo, esos datos ustedes los van organizando en una hoja de Excel. Aquí ya tengo lista la plantilla, entonces la marquilla, la 1, la 2, la 3, las que hayan sido posibles realizar, colocan la fecha
y colocan la hora a la que se observó, por ejemplo 11:33, lo que sea, y a manera de ejemplo estoy colocando 17,5 centímetros, puede ser ahora 16 centímetros, etcétera. Ustedes se darán cuenta cuando la sombra fue más corta, pero para poderse dar cuenta de la sombra más corta tuvieron que haber notado que primero se acortó y luego se alargó la sombra. Entonces, la manera más correcta del punto de vista científico es hacer una gráfica. Si yo tengo esos datos y los llevo a Excel, en el eje vertical colocaré largo de la sombra en centímetros y en el eje horizontal colocaré hora. No colocaré desde 0 porque las 0 horas es la medianoche, no tiene sentido desde las 0 horas. Entonces digamos que estos son las 11 de la mañana. Por aquí, por ejemplo, en ese extremo la 1 de la tarde. Entonces por aquí más o menos en las 12 del mediodía. Por acá aproximadamente 11:30. Y pues esta escala en realidad Excel, él mismo se las acomoda. Y entonces ustedes, por ejemplo, a las 11:30 tomaron una sombra. A las 11:33 voy a dibujarla un poquito más alta. A las 11:30 tomaron cierta sombra. A las 11, que esto fue lo de 17,5 centímetros en el ejemplo que estoy dando. Luego a las 11:33 una más corta. Luego, y así sucesivamente. Si dan cuenta, la sombra comenzará a mostrar una curva que desciende hasta cierto punto que no sabemos ni cuándo ni dónde, ni cuándo ni qué tan larga fue la sombra más corta. Entonces voy a inventarme unos puntos y uno puede hacer que Excel trace una curva por esos puntos, o uno mismo pues puede imprimir y trazar la mano. Lo importante es que entonces uno logre deducir la parte más baja de esa curva, y la parte más baja de esa curva nos permitirá deducir cuánto midió la sombra más corta y en qué momento se dio la sombra más corta, hora y minuto. Aquí estoy escribiendo de la sombra más corta. Lo más interesante primero que pueden notar es que esa sombra más corta no es necesariamente a las 12:00. Necesariamente otro punto interesante que notarán ustedes es que apunta exactamente hacia el norte o sur geográficos. Entonces ustedes preguntarán, pero ¿cómo así norte o sur? Debe ser o el norte o el sur, pero no puede ser pues los dos al tiempo o el que le dé la gana. Entonces dependiendo del equinoccio. En un equinoccio apuntará hacia el norte y en el otro apuntará hacia el sur. Es geográficos.
Bueno, con este dato de la sombra más corta, es con el que mediremos la latitud del sitio de observación. Si nosotros tenemos aquí nuevo nuestro gnomon, y tenemos nuestra sombra más corta, digamos que apuntó exactamente hacia el sur, esa sombra más corta vamos a darle un nombre, vamos a llamarla S, y L es el alto del gnomon. S largo de la sombra más corta. Entonces, si esto se dio, significa, si yo proyecto el borde de la sombra, la punta de la sombra con la punta del gnomon, es porque por acá está el sol. Si yo proyecto asimismo el gnomon hacia el cielo, entonces tendré un ángulo al que llamaré alfa, que es el mismo ángulo entre el cenit y el sol. O sea, ese ángulo se llama ángulo cenital. Ángulo cenital. Para esta fecha lo llamaremos ángulo cenital del sol para el equinoccio. Entonces, ¿cómo se deduce el ángulo alfa? Si vemos, se forma un triángulo rectángulo aquí, donde conozco un cateto que es el largo del gnomon llamado L y el otro cateto que es el largo de la sombra llamada S. Entonces, por una identidad trigonométrica sencilla, alfa es la arcotangente de S sobre L. Les dije a ustedes que consulten cómo a partir del ángulo alfa se puede deducir la latitud de Bogotá. Por otro lado, si estuviéramos realizando el segundo experimento o el segundo objetivo y entonces se comparan, damos por hecho que no conocemos el tamaño de la Tierra. Para el experimento anterior se supone que sí se conoce el tamaño de la Tierra. Pero entonces, volviendo aquí, tengo una porción del planeta Tierra. Digamos que hay un observador en este sitio con su gnomon y otro observador en este otro sitio con su gnomon. Estoy obviamente agrandando los tamaños de los objetos. Aquí en otro color diferente estoy dibujando el largo de la sombra S1 y aquí el largo de la sombra S2. Ese es el ángulo cenital del observador 1 y ese es el ángulo cenital del observador 2. Se supone que el Sol obviamente está en el mismo sitio para los dos observadores.
sitio muy lejano. Bueno, si se conoce la distancia entre los dos observadores, es decir, si yo sé que una persona está al norte de Bogotá y otra al sur de Bogotá, y yo puedo tener una estimativa de la distancia que hay entre esos dos puntos de observación, o mucho mayor, si una persona está en Bogotá y la otra está en una ciudad muy lejana, el hecho es que si yo conozco la distancia de, entonces, conociendo alfa 1, alfa 2 y d, se puede deducir el tamaño de la Tierra. Esto en realidad fue lo que hizo Eratóstenes, y lo hizo no en un equinoccio, sino lo hizo en un solsticio. Pero básicamente ese fue el principio. Los invito a ustedes, para terminar, a que consulten cómo a partir de estas observaciones y de estos datos se puede entonces deducir el tamaño de la Tierra. Para ello, los invito a que consulten el proyecto Eratóstenes. Y con eso termino.